más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el licenciado Guillermo Abad, él es el presidente de Justicia Vial. Licenciado Abad, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Siempre un enorme gusto poder conversar con usted. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio informativo. El licenciado Abad, como lo dije hace un momento, un nuevo accidente de tránsito. Es decir, nosotros ya con los siniestros que se dan, es como el pan de cada día, la verdad, lamentablemente es todos los días que sabemos, conocemos de accidentes de tránsito. En realidad deberíamos decirle siniestro, que es la palabra correcta, porque pueden ser evitados y obviamente se deban y son ocasionados por el mal accionar de los conductores. Este siniestro que se da es justamente muy cerca de otro que ocurrió hace poco más de un mes en esa misma vía, donde lamentablemente 3 personas fallecieron como consecuencia de esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué manera podemos evitar que se sigan dando este tipo de siniestros en nuestro país? Gracias por la entrevista. Bueno, la siniestralidad vial se mide en base a la estadística que nos va a ayudar a determinar el diagnóstico, la situación de la seguridad vial y de la siniestralidad. Y también nos permite determinar cuáles podrían ser sus posibles soluciones, que gran parte de ellas están dadas en la propia Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y para empezar, hay que decir que Justicia Vial, conjuntamente con Covial, llevan analizando las estadísticas por más de una década y estas no han variado en este periodo. Podemos decir que los siniestros de tránsito a nivel nacional siguen con una tasa de crecimiento anual, y esto es una tendencia de crecimiento anual del 9%. En el caso de la tasa de mortalidad está ya bordeando el 5%, es decir, continuamente todos los años está incrementándose la siniestralidad, la mortalidad y la morbilidad. Y si analizamos un poquito más, podemos darnos cuenta que el 92% de estos siniestros el 96%, perdón, de estos siniestros son causados por el factor humano, y apenas un 4% por factores exógenos, que puede ser la lluvia, el mal estado de la vía, una falla mecánica, pero el 96% está en manos del factor humano, sean peatones, sean pasajeros, sean conductores. Y si analizamos solo al factor humano, solo a las personas, el 92% de los siniestros están en manos de los conductores, entre profesionales y no profesionales, y apenas un 8% en los otros actores viales, como el peatón, el ciclista o el pasajero. Entonces, en conclusión, el 96% de los siniestros está en el factor humano, en la persona. Consecuentemente, el 96% estaría en la propia persona, el 96% de la solución estaría en la propia persona. Por ende, el Estado como tal, con sus gobiernos, tanto nacionales como locales, tiene que trabajar en la capacitación, en la formación, en la tecnificación de los conductores y de los demás actores viales. ¿Cuántas personas fallecen aproximadamente al año en nuestro país como consecuencia de los siniestros viales? Bueno, aquí hay que hacer un análisis tanto desde el dato real como desde el dato oficial, que también tiene una diferencia muy marcada. Y esa diferencia se da justamente por la falta de un adecuado registro de los siniestros de tránsito. Hay una gran cantidad de subregistro. Es así que el dato real de víctimas mortales por día en el país está bordeando las 13 personas y más de 151 heridos por día en el país. Esto quiere decir que en dato real estamos con más de 4,000 personas fallecidas y bordeando alrededor de 45,000 personas heridas. Eso con dato real. El dato oficial difiere prácticamente en un 40%, es menor, pero justamente difiere porque no existe un registro adecuado de las víctimas, tanto mortales como heridos en siniestros viales. Que entonces eso también viene a ser un problema, porque si no hay
hay la comunicación adecuada, si no hay un registro primero, un registro transparente de las personas que pierden la vida o quienes resultan con lesiones, heridos como consecuencia de los siniestros que se dan en las vías del país, pues desde ahí ya tenemos un problema. Y después la mala comunicación que se daría, porque obviamente si estamos hablando de 13 personas por día que pierden la vida, es una cifra extremadamente alta y habría pues que buscar soluciones de manera urgente. Es sin duda alguna, y mire, a eso hay que sumarle otro dato que también es muy preocupante: los siniestros de magnitud y que se consideran de magnitud cuando tenemos más de 15 víctimas entre muertos, heridos y traumáticos. En nuestro país tiene una periodicidad de 24 días, cuando en la Comunidad Europea supera los 2 años. Es decir, aquí nos hemos acostumbrado a ver siniestros de magnitud como el que se ha dado el día de hoy, como el que se dio hace menos de un mes, en el cual en esa misma vía tuvimos la intervención de más de 20 personas que estaban inmersas en este siniestro. Entonces, este también es un dato bastante preocupante y que hay que tomarlo en consideración, porque justamente en esos siniestros de magnitud es cuando se eleva drásticamente la tasa de mortalidad, de morbilidad y de siniestralidad. Pero a estas macabras estadísticas existen ya soluciones que están planteadas en la propia ley. El problema está que esta no se ha cumplido desde que se creó en el año 2008. Y uno de esos articulados que no se ha cumplido es el que que educación vial sea una asignatura obligatoria dentro del pensum de estudios, tanto en instrucción primaria como secundaria. Esto es fundamental porque esto nos ayuda a que los actores viales entendamos las consecuencias del no cumplimiento de las normas de tránsito, y que en ese momento, pues cuando conozcamos la normativa y tengamos conciencia de la misma, vamos a respetar la normativa por conciencia y no por temor como en la actualidad se hace. Es decir, no hay una cultura comenzando desde ahí. Por supuesto, la capacitación nos lleva al conocimiento de lo que implica el incumplir las normas de tránsito y la siniestralidad vial. Esa capacitación, cuando se la entiende de manera adecuada, genera una responsabilidad individual del actor vial, y la sumatoria de responsabilidades individuales nos da la ansiada cultura vial de un país que evidentemente el Ecuador no la tiene. Y a esto también hay que sumarle otro artículo que para mí es importantísimo, y tomando en consideración que el 92% de los siniestros causados por la persona están en manos de conductores. Esto quiere decir que la capacitación, la formación y la tecnificación del conductor tampoco se está dando, y esto es algo que también está establecido en la ley desde que se creó, tanto así que mire que la participación de los conductores en siniestros viales está dada en un 31% por los conductores profesionales, en un 35% por los no profesionales y un 34% por conductores que han fugado. Es decir, no se sabe cuál es el conductor que estuvo al frente de ese siniestro. Pero si nosotros retiramos este 34% de la estadística, nos da un dato muy interesante, que el 47% de los siniestros son causados por los profesionales y un 53% por los no profesionales. Pero si me permite a esto ahondar con otra estadística, nos vamos a dar cuenta de lo preocupante de la situación. En el país existen alrededor de 2.620.000 licencias emitidas entre profesionales y no profesionales. De estas, 1.800.000 son de conductores no profesionales y 800.000 son de conductores profesionales. ¿Qué quiere decir? Que con 1 millón menos de licencias los conductores profesionales son capaces de generar el 47% de siniestros. Entonces, algo está sucediendo en la formación de los conductores profesionales, y eso es algo que la autoridad tiene que indagar en la emisión de estos títulos de conducción profesional, en donde es inconcebible pensar que un conductor profesional haya generado un siniestro por impericia, que no es otra cosa que no saber conducir.
Y porque justamente cuando se trata de buses o de vehículos pesados es que hay una mayor gravedad cuando estos siniestros se dan en las vías del país. Ahora, usted decía, no se puede entender, tal vez la corrupción también incide una vez más en estas cifras alarmantes, porque si alguien no sabe conducir o no está lo suficientemente preparado, ¿cómo es posible que se le entregue una licencia? Por supuesto, ya en el año 2003, usted recordará, Justicia Vial presentó una denuncia que terminó cerrando las escuelas de conducción profesional desde el año 2003 al 2008, justamente porque se logró demostrar que personas que nunca asistieron al curso recibieron su título profesional, y alrededor de esta entrega o de esta venta de licencias profesionales había un gran negocio de 30 millones de dólares. Esto de aquí en algún momento se intentó cambiar luego de la clausura de todas las escuelas de conducción a nivel nacional. Sin embargo, entiendo que nuevamente empezó a degenerarse ya desde el año 2010, donde pusimos una nueva denuncia, y luego se crearon otras modalidades de corrupción también. Ya no solo el falsificar el título de conducción como tal, sino la licencia desde el punto de vista tecnológico, es decir, clonaban licencias, y en algún momento pues también la propia Agencia Nacional de Tránsito denunció esta nueva modalidad de emitir títulos de licencias profesionales y títulos de conducción. Creo que es importante que la sociedad civil esté pendiente de esta emisión de títulos de conducción profesional y también las licencias no profesionales, porque ahí radica el grueso de la siniestralidad vial. 92% de los siniestros causados por el factor humano están en los conductores. Entonces, algo está pasando en los conductores. Y justamente por esta razón es que hemos formado un observatorio, y aprovecho la oportunidad para anunciarlo, un observatorio de movilidad segura conformada por varias organizaciones ciudadanas, y que ha sido ya debidamente acreditado en el Consejo de Participación Ciudadana, para justamente generar estos controles dentro de las autoridades encargadas de vigilar a las escuelas de conducción, tanto profesional como no profesional. Es decir, de alguna manera presionar, porque de lo que estamos viendo falta totalmente control por parte de las autoridades. Sí, creo que es algo que se insiste continuamente en que algo está sucediendo en la capacitación, formación y tecnificación. Mire que son tres conceptos distintos. Capacitar es transmitir la información respectiva a los aspirantes, a conductores, sean profesionales o no profesionales. Eso es capacitar, el darle datos, información, tanto de la ley como de puntos técnicos. Pero la formación implica el que este aspirante a conductor vaya adquiriendo sus destrezas, sus habilidades en base a las horas de conducción, tal cual como lo tiene un piloto, que va ganando horas de vuelo, va ganando experiencia con la práctica, va generando destrezas, y además va aprendiendo a través de simuladores cómo actuar ante tal o cual imprevisto, como el perder los frenos, por ejemplo, cosa que en nuestro caso no se da. Los conductores no saben qué hacer ante tal o cual emergencia. Tampoco conocen las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento de un vehículo, más aún si este tiene carga o si este tiene pasajeros. Todo esto se lo gana en la capacitación y en la formación, y finalmente en la tecnificación, que implica el que conozcan justamente cuáles son estas fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento de un vehículo y cómo actuar ante ellas, cómo controlarlas, y cuando se tiene el pleno control sobre esas fuerzas físicas en el desplazamiento, se puede decir que una persona sabe conducir. Si no conoce aquello, lo único que sabe es manejar un vehículo. Pero lamentablemente también falta el debido control por parte de las autoridades pertinentes. Yo muchas veces he ido en algunas avenidas y pasan vehículos pesados que deberían ir a determinada velocidad, pero a más de 100 kilómetros por hora. Y estamos hablando de trailers, estamos hablando de camiones que obviamente si pasa algo fuera de lo ordinario, van a perder el control y van a causar este tipo de siniestros, porque van a velocidades extremadamente altas y bien, gracias, no hay nadie que lo controle. Sí, mire que lo que usted acaba de decir es muy importante, tanto así
que hay que entender que la seguridad vial no es una acción, es un resultado, y es el resultado de la sumatoria de dos factores. El primero, la organización del transporte, y el segundo, el control y la gestión del transporte y el tránsito, que es lo que usted acaba de mencionar. Y justamente la Organización Mundial de la Salud establece que el cambio que se tiene que dar para el control y la gestión del transporte y el tránsito debe pasar del factor humano, es decir, del control a través de un agente, de una persona, de un agente de tránsito, de la policía de tránsito, a dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video, que genere una prueba plena con total objetividad para que el juez pueda tener el argumento necesario para sancionar, y así evitar esa subjetividad y esa discrecionalidad que puede tener un agente de tránsito, que al final termina en un acto de omisión o de corrupción, y no tenemos la prueba plena para sancionar. Esto se tiene que trabajar también porque es una disposición no solo mundial, sino también legal, porque ahora la ley establece de que deben existir estos controles a través de mecanismos electrónicos. Ahora hay algo que también, ya para cerrar esta entrevista, llama la atención, y me lo estaban comentando hace un momento, es por ejemplo esta competencia ya en áreas urbanas que se da entre los diferentes buses, que vemos cómo están compitiendo, pasándose el uno al otro para cumplir con esos tiempos que tienen que marcar. La pregunta es, ¿no se había ya prohibido esto? Mire que no solo que se había prohibido, sino que se generó una ordenanza, la 017, que determinó los parámetros de calidad de servicio para el transporte público, en el cual también se cambiaba el modelo de gestión, porque la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué los conductores de transporte público corretean en las vías? Es porque hay un modelo de gestión perverso, que es el pago por pasajero transportado, es decir, los conductores, los dueños de los buses, ganan por los pasajeros que transportan, entonces se pelean por los pasajeros. A esto hay que sumarle dos temas adicionales. Uno, que muchas de esas rutas están sobreofertadas, es decir, hay más buses que pasajeros, y por eso se pelean. Entonces, esta ordenanza reestructuró las rutas y frecuencias en base a una demanda generada por la ciudad, y que tenía que ser redistribuidos estos buses, pero también cambiaba el modelo de gestión, es decir, en donde el municipio como tal es el que paga a las operadoras de transporte por los kilómetros recorridos, por cubrir un porcentaje de la demanda, y por los gastos generados en la inversión de los buses. Se generaba una fórmula y se les pagaba por ese servicio prestado en base a la calidad del servicio que ellos entregaban. Entonces, esto evitaba de que los conductores compitan por los pasajeros, porque ya sabían que iban a ser pagados por un servicio. Esto a la final no se ha llegado a concretar, pero está determinado en una ordenanza, y esperamos que la actual administración cumpla con esta disposición legal, que es la ordenanza, que además, dicho sea de paso, también fue ascendida a ley, porque en la reforma de la ley del 2021 también se establece lo que acabo de mencionar. Pues todos los ciudadanos esperamos también eso, que se haga respetar esta ley. Es importante, queda muchísimo por hacer para tratar de salvar todas las vidas humanas que se pierden por estos siniestros que se dan en las vías del país. Le quiero agradecer al licenciado Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Gracias.